¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes con todos los que nos están siguiendo en las redes sociales. Estamos aquí para iniciar un espacio educativo y preventivo llamado San Juan Te Cuida. Mi nombre es Catherine Campos, soy jefa de comunicación y marketing de la Clínica San Juan de Dios Cusco y les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a tener un tema súper importante que creo que todas las personas que están aquí y que son papás van a tomar con mayor importancia. Es anemia en niños. Y para ello hemos tenido la gentil presencia de dos especialistas que contamos dentro de nuestro plan en la clínica. Tanto nuestro doctor Ángel Zúñiga, que es justamente el hematólogo que nos guía en todo este tipo de temas relacionados a la sangre, y la doctora Claudia Herrera, que es nuestro nutricionista. Entonces, para ello voy a hacer la presentación respectiva del doctor Zúñiga. Él actualmente, como les contaba, es el hematólogo de nuestra clínica, tiene un fellow en trasplante de médula ósea realizado en Italia y un posgrado en hematología por la Universidad Mayor de San Marcos. Por favor, doctor Ángel Zúñiga, puede venir aquí a acompañarnos para darle la bienvenida a todos nuestros seguidores. Caticita, buenas tardes, querido Cusco, todos los televidentes, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Realmente hablar de anemia es un tema muy amplio, pero es bonito, porque es un problema propiamente hasta de salud pública. Por supuesto, de hecho, por ello es que hemos tomado este espacio, doctor. Es un espacio que vamos a estar generando todos los meses con diferentes temas y especialistas para poder educar y prevenir, que es parte de nuestra cultura hospitalaria aquí en San Juan de Dios. Y para ello vamos a iniciar con la pregunta de rigor, doctor Ángel. ¿Qué es la anemia? En realidad, la anemia, como un término médico, pues es la disminución del nivel de hemoglobina en la sangre, o sea, nuestros glóbulos rojos disminuye por cualquier factor, sea nutricional, inmune, infeccioso, etcétera, literalmente baja el nivel de hemoglobina. Ahora, vamos a traducirlo a término coloquial, ¿cómo se dice? ¿Qué significa que se bajen los glóbulos rojos? En realidad, cuando nuestro cuerpo deja de producir, dentro de la sangre existen tres elementos principales: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos tienen la función de transportar todo lo que es el oxígeno. Por ende, por cualquier factor, principalmente nutricional, o sea, que los pacientes o los niños que no coman o no tengan una buena alimentación, el cuerpo comienza a producir poca sangre. Y por ende, esto genera una consecuencia múltiple, entre esas neurológicas, los cansancios, la palidez, síntomas típicos de anemia por disminución propiamente de la hemoglobina. Y doctor, digamos, si ya hablamos anemia en niños, que es, digamos, el espacio que estamos abriendo el día de hoy, ¿cuáles son los síntomas directamente que podría afectar a un niño? Me imagino, por ejemplo, cuando un niño tiene anemia, se muestra un poco más cansado, tiene más sueño. Claro que sí. En realidad, pues, nosotros cuando observamos a los niños típicos de anemia, la anemia más frecuente en niños es una anemia nutricional. De entre esas, la más frecuente es la deficiencia de hierro o anemia ferropénica. Los síntomas típicos de anemia de un niño es pues el cansancio, el no aprender en el colegio, el que tenga un sueño incrementado, la palidez típica de una anemia, esa lengua depapilada, que es pálida, la caída de cabello abundante, o esas escleras de la parte blanquita de los ojos se convierte a un tinte azulado, típico de una anemia ferropénica, o esas ganas de comer tierra, ¿no? O el olor a tierra, típico en los niños, son signos y síntomas característicos de una anemia ferropénica. Pero dentro de la otra nutricional están pues todas las alteraciones neurológicas. Realmente un niño con deficiencia de vitaminas como la B12 y la B9 generan alteraciones neurológicas importantes. Dentro de esas pues ese hormigueo, parestesias, pueden llegar hasta psicosis solamente con deficiencia de vitaminas. Y, por ejemplo, usted está mencionando algo que creo que es súper importante, que los niños que están en etapa escolar claramente, se les dificulta mucho el tema del aprendizaje, porque imagino que de una u otra manera el cansancio, la falta, digamos, de atención,
dificulta que puedan avanzar en los estudios. Totalmente de acuerdo. En realidad, algo que yo priorizo mucho a los papás con niños con anemia es que fuera de la falta de aprendizaje o de la concentración que tengan los niños, tenemos que enfocarnos un poco más adentro. En realidad, la deficiencia de hierro y de vitaminas genera un daño neurológico demasiado importante en los niños, de las cuales muchas de ellas son irreversibles. O sea, el daño ya dado a nivel neurológico realmente es irreversible. Entonces, este daño que puede generar en los niños, tenemos que ser conscientes. O sea, si nuestros niños están iniciando con síntomas de anemia o ya notan los síntomas que he indicado, háganle el estudio, que es demasiado importante. Totalmente. Y para poder justamente saber identificar fuera de los síntomas, ¿qué tipo, por ejemplo, de valores son los normales dentro de la hemoglobina, que es la cantidad de glóbulos rojos para la gente que recién se conecta que tenemos en la sangre? En realidad esto va a variar mucho y eso también lo define, ¿no?, a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Va a variar mucho de acuerdo al lugar donde radiquen los niños. Por lógica, los niños de la costa tienen un nivel de hemoglobina menor que los niños de la altura, pero se define como anemia, pues en niños menores de 6 años, en promedio menos, ahora lo han definido como menos de 11.5 de hemoglobina. 11.5, escuchen, ¿no? papitos. Lo clasifican de acuerdo hasta el factor de corrección que se tiene que hacer. Más o menos acá en Cusco el factor de corrección es de 1.3 a 1.5 de factor de corrección. Ese existe otro dilema que ya lo hablaremos en otro tema, pero en realidad, si usted tiene un niño con síntomas de anemia, tráigalo al médico hematólogo o al médico general, quien va a pedir los exámenes iniciales para poder diagnosticar esto y comenzar a tratar. Supongamos, si hablamos de niños aquí en Cusco, como usted dice, hay una diferencia dependiendo del lugar donde el niño está viviendo. Pero si fuera un niño cusqueño, ¿cuánto es lo mínimo que tendría que tener de hemoglobina para poder decir que efectivamente es un niño que todavía no está en anemia, pero que podría caer en anemia? Nosotros consideramos un rango de hemoglobina menos de 13. 13. Pero, y menos de 12 siempre y cuando el paciente ya tenga los síntomas. Recuerden que un paciente, antes de que haga anemia, primero hace ferropenia. O sea, ¿qué significa esto? Que para que una persona, un niño, un adulto, una gestante, etcétera, cualquier persona o paciente, primero hace o vacía sus depósitos. O sea, tiene que llegar a disminuir los depósitos de hierro, depósitos de vitaminas, para que recién haga anemia. Entonces, antes de que un paciente llegue a hacer anemia, hay que detectar que si ya está teniendo los depósitos disminuidos, sus reservas, en otras palabras, las reservas que tiene, se tiene que comenzar a tratar. Totalmente. Antes, siempre tratemos, queridos seguidores, antes de llegar a la enfermedad, tener este momento de prevención, porque es importante diagnosticarnos con el especialista, no simplemente, que hay muchos casos, ¿no?, de que te bajan el ojito, ves que está de un color más blanquito y dices ya, por ahí le empiezo a dar esto, aquello, pero no tenemos el diagnóstico oficial. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no todas las anemias son anemias ferropénicas. Muchas veces simplemente dan hierro y de repente el niño ya no requiere hierro. Total. Entonces hay que considerar que los otros tipos de anemias, como les hablaba, la otra más frecuente es la anemia por deficiencia de vitamina B12, ácido fólico. Entonces, lo más adecuado, si nuestro niño ha sido diagnosticado con anemia, es solicitar cómo están los depósitos de hierro. Para eso tenemos ferritina, dosaje de vitamina B12, dosaje de ácido fólico, y de acuerdo a eso vamos a comenzar a tratar. Recuerda que al final el objetivo, esto es una enfermedad crónica. ¿Qué significa? Que para que nuestro niño haga una deficiencia de hierro tiene que pasar mínimo 6 meses. Mínimo, porque el almacén de hierro en nuestro cuerpo nos dura en promedio 6 meses. Entonces, igual la vitamina B12, 2 años de vitamina B12. Ácido fólico, 6 meses. Entonces, esto es crónico, no es de que de un día para otro haga anemia. Ahora, el objetivo del tratamiento es, más que mejorar la hemoglobina, es mejorar nuestros depósitos. Ese es el objetivo.
porque la hemoglobina va a ir mejorando poco a poco. Poco a poco. Y digamos, doctor, justo estoy aquí leyendo algunas tal vez preguntas que la gente también está en casa cuestionándose. ¿Cuáles son, diríamos, a nivel de la anemia ferropénica, si es que me corrige? Sí. Por ejemplo, hay preguntas como ¿por qué la leche de vaca no es recomendable para menores de 1 año en relación a la anemia? En realidad, los lácteos compiten mucho con la absorción de hierro. Pero eso también va a depender entre alimentos propiamente, sí, pues compiten mucho con la absorción de hierro. Por eso se recomienda más la alimentación o el suplemento junto con vitamina C. Pero la alimentación saludable, alimentos ricos en hierro, va a ser siempre el soporte más importante para poder corregir este tipo de enfermedades. Perfecto. Vamos a recordarle a la gente cuáles son las complicaciones potenciales si su niño está teniendo primero los síntomas de anemia o si ya tiene anemia. ¿Cuáles serían las complicaciones de aquí, por ejemplo, en un futuro? Si es un niño que no se llega a tratar la anemia o, por ejemplo, deja de lado el papá esta preocupación, ya pasaron más de 6 meses, ya las reservas se acabaron, ya está teniendo más complicaciones de las que normalmente uno puede ver en un niño. ¿Cuáles son las complicaciones a futuro? En realidad, el daño neurológico ya dado por esta deficiencia de nutrientes ya es un daño neurológico irreversible. O sea, toda la capacidad de aprendizaje del niño va a ser menor. Recuerden que el niño, desde que inicia su crecimiento, está en aprendizaje. Entonces, si hay algo que está dañado neurológicamente, no va a ser igual que un niño que sí ha estado bien suplementado. Su nivel o su coeficiente intelectual va a ser menor que un niño que no ha presentado anemia. Estos daños son irreversibles. Realmente tenemos que ser conscientes frente a esto. La anemia se ha convertido o en realidad es un problema de salud pública porque influye en muchos factores, desde lo político hasta lo educativo, lo alimentario, la parte de salud, etc. En realidad hasta municipalidades luchan contra la anemia porque justamente es esto, es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque todo este daño en la salud y el daño biopsicosocial que genera la anemia es preocupante. Realmente es muy preocupante. ¿Por qué? Porque el nivel de educación de los padres prioriza muchas veces darles alimentos no ricos en hierros, genera un daño. El suplemento que nos da el Estado es otro daño en realidad, nos ayuda muy poco. Entonces influyen muchos factores. Pero recuerden, queridos papás, si sus niños ya tienen estos síntomas de cansancio, palidez, caída de cabello, la lengüita, háganle sacar la lengüita y vean que si es que los costados de la lengua están depapiladas, ¿qué significa depapiladas? Lisas, pálidas, por favor, piensen que su niño ya está haciendo anemia. Y todo este daño neurológico, que el niño en crecimiento, la parte neurológica pues está activa, se está dañando. Y muchas veces es irreversible. Y es triste, ¿por qué? Porque ya cuando son adolescentes, cuando son personas ya desarrolladas, muchas veces ya no continúan los estudios universitarios, ya no tienen un buen futuro y es preocupante porque al final es el futuro del país. Claro, ¿no? Hay que recordar que, digamos, la línea base que tenemos para algún tipo de transformación a nivel de nación o de país son justamente los niños y es importante tomar en cuenta las recomendaciones del doctor, pero sobre todo también a ustedes, seguidores, no caer solamente en el hecho de ya estoy con la enfermedad y recién voy al doctor. Tenemos que tener o empezar a establecer una cultura de prevención que es sumamente importante para que no vengan estos trastornos irreversibles, ya sea en el tema neuronal o en tema de educación, o por ahí tenemos algún tema también físico, motor, que podría también desencadenarse. Doctor, una última pregunta que creo que es importante también que sepan los papás y los seguidores que tenemos aquí. ¿Qué tipo de exámenes existen para que nosotros podamos identificar la anemia, ¿no? No sé si exámenes de sangre, algún tipo, como usted dice, tal vez un tema de diagnóstico ya one-to-one, que es con el doctor. ¿Cómo se realizan? En realidad, el examen base para detectar que tenga anemia o no es pues un hemograma. El hemograma es una prueba tan utilizada, no solamente para detectar anemia, sino para muchas otras causas,
Pero para el diagnóstico el hemograma es un examen de sangre. Sabiendo que el paciente tiene anemia y sabiendo interpretar esto, vamos a poder solicitar otros exámenes como el perfil de hierro, es ferritina, hierro, transferrina, o el dosaje de vitamina B12, ácido fólico, como las más frecuentes. Pero mi consejo es, si es que tu niño ya tiene los niveles bajos de hemoglobina, que lo lleve al especialista. Él va a saber cómo tratar, qué dar, cómo suplementar, qué aconsejar para que esto tenga una recuperación adecuada. Y este hemograma, doctor, porque imagino existen varios tipos, el más recomendable tal vez es el hemograma completo para poder tener un perfil integral. En realidad, pues, ya existen actualmente los hemogramas automatizados, pues, ¿no? Solo en los primeros niveles de atención o en los centros de salud a nivel rural, existe todavía, pues, el hemoglobinómetro, ¿no? Que te marca simplemente así como un hemoglucotés con una gotita de sangre, te marca el nivel de hemoglobina. Y de acuerdo hacen hasta el factor de corrección, etc. Pero actualmente existe la máquina automatizada. Recuerden, otra cosa que es importantísimo, es buscar siempre la causa. Las causas de anemia, las más frecuentes pues dentro de la nutrición, sí, pues es el aporte insuficiente de hierro, vitaminas, pero también otro dato importante es las parasitosis. Las parasitosis en el Cusco y principalmente en la sierra es altísima. Vamos a traductor de qué significa parasitosis, porque Perfecto. estamos justamente con seguidores. La incidencia en realidad en nuestro organismo no deberíamos tener algunos parásitos. Okay. Pero la frecuencia de poder infectarnos con esto es altísima. Aguas contaminadas, el agua no tratada, alimentos mal lavados, o verduras igualmente mal lavadas o mal desinfectadas, o no lavarse las manos después de ir al baño, o agarrar a los animales y luego ingerir con las manos sucias, es alto riesgo de parasitosis. Los parásitos compiten por los alimentos nutricionales con el ser humano. Por ende, es importante poder diagnosticar. Otra de las causas es pérdidas urinarias, ¿no? O pérdidas ginecológicas. Por eso las chicas en edad fértil, pues, hacen una anemia ferropénica bien marcada. Lo mismo, pacientes adultos que tengan gastritis o que tomen otros medicamentos, hace que el paciente tenga anemias. Entonces, en caso de niños, uno de los más frecuentes son los parásitos. Hay que pensar siempre en eso. Síntomas de que el paciente tenga parasitosis, pues el abdomen distendido, que tengan falta de apetito o que tengan ese prurito anal, ¿no? Que les esté escociendo o picando la zona anal. Pensemos en parásitos. Y eso también es otra causa importante para generar anemia. Perfecto, doctor. Mire, primero voy a agradecerle por el espacio que nos ha brindado. Creo que ha sido un espacio súper útil. Y en complemento a lo que usted nos está comentando, también hemos traído una especialista en nutrición. Le agradezco mucho, doctor Ángel Zuni. No se vaya, vamos a tener un espacio de preguntas para que pueda ayudarnos con todas las dudas que tienen nuestros seguidores aquí en redes sociales. Perfecto. Gracias. Voy a hacer la presentación oficial a nuestra especialista en nutrición. Ella es la doctora Claudia Herrera. Ella es especialista en nutrición integrativa con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado dentro de esta rama de nutrición. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Gracias, Catherine. Doctora, justo hablábamos con el doctor Ángel sobre las múltiples causas que pueden generar la anemia, los tipos de anemia, cómo podemos detectar la anemia, pero sabemos, y era lo que el doctor mencionaba, que un pilar fundamental es el área de alimentación, la nutrición que tenemos con nuestros niños. Por ejemplo, ¿qué tipo de nutrición podría ser recomendable para un niño que está teniendo este inicio de anemia o que ya detectamos anemia y queremos sacarlo de esa condición? Okay. Primero quiero empezar diciendo de que todos necesitamos tener una alimentación balanceada. Ese es el acto preventivo que nosotros deberíamos ejercer con un estilo de vida saludable, todos los días, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en muchos casos la población no tiene buenos hábitos alimentarios y es por eso que es importante acudir a un profesional que les pueda dar una orientación, ¿no? Con ciertas recomendaciones. Ahora, ¿qué es lo ideal que una persona debe comer? Pues son alimentos sobre todo de origen animal, que tengan alto contenido de hierro,
como son las carnes, las vísceras. Cuando hablamos de carnes estamos hablando de todas, incluido el pescado, Toda la gama el pollo, de carnes todo, que tenemos. ¿no? Y obviamente acompañarlo con alimentos que puedan ayudar en la absorción del hierro. También hay alimentos que no son de origen animal, que son de origen vegetal, que tienen un alto contenido de hierro. En el Cusco contamos con los alimentos andinos, como la quinoa, la kiwicha, también las menestras y también algunos vegetales. Okay. Es importante, por eso, considerar que nuestra alimentación debe ser variada y que por regla general los niños deben consumir siempre una porción de carne o una porción de alimentos de origen animal para garantizar su aporte de hierro todos los días. Digamos, para que puedan tener esa cuota que necesitan al momento del desarrollo o Así las es. etapas que van pasando mientras crecen. Así es. Y lo deben acompañar con alimentos que sean ricos en vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C ayuda en la absorción del hierro, es decir, ayuda a que el hierro ingrese a la hemoglobina, ¿no? Así también, por eso decía que cuando hablamos de anemia estamos hablando de hábitos alimentarios, también existen inhibidores de la absorción del hierro. Hablaban con el especialista anteriormente de la leche, por ejemplo. La leche tiene dos compuestos, o dos nutrientes, la caseína y el calcio, que funcionan como inhibidores de la absorción del hierro. También lo son las gaseosas, también los mates, porque contienen una sustancia que se llaman taninos. Los mates, y también las bebidas o refrescos, ¿no? Con colorantes. Porque lo que suele suceder es que las personas consumen un plato de algo nutritivo que puede tener un alto contenido de hierro, pero por costumbre aquí se suele acompañar, por ejemplo, un plato de lentejas con un mate. ¿No? Como para bajar la comida, como se dice, claro. Se dice digestivo, pero estamos haciendo un daño a la absorción del hierro de esas lentejas. Lo mismo sucede cuando consumimos un alimento como puede ser un trozo de pollo o tenemos anticuchos. ¿Con qué suelen acompañarlo? Con una gaseosa, ¿no? Y lamentablemente también eso inhibe la absorción del alto contenido de hierro que tiene ese alimento. Entonces, estos malos hábitos lamentablemente van de generación en generación. Entonces nuestros hijos se han acostumbrado a que su alimentación sea así. Y ellos, cuando sean adultos, van a repetir estos hábitos con sus hijos, ¿no? Totalmente. Entonces, hay que romper esto de alguna manera. Y para eso es importante que de una manera consciente los papás pues acudan a una persona, a un profesional que les dé una orientación. Y por ejemplo, doctora, ¿cómo yo puedo asegurarme que mi hijo efectivamente, yo soy mamá, dentro, digamos, como usted dice, de mi histórico, mi mamá me enseñó que las lentejas tienen hierro, es bueno una porción de proteína como pollo, carne y demás, pero ¿cómo yo puedo saber efectivamente que mi hijo está consumiendo lo que necesita su cuerpo en el momento del desarrollo, ¿no? Mira, eso es importante hablar de porciones, ¿no? Los niños, por ejemplo, la porción de proteína que tienen las carnes con el hierro debe ser del tamaño de la palma de su mano, ¿no? Conforme el niño va creciendo, nosotros también vamos a ir incrementando el tamaño de la porción, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta de que nosotros tenemos una gama importante, una diversidad importante de alimentos. Entonces, nosotros tenemos que, en lo posible, intentar que nuestro plato tenga mucho color. Cuando nosotros vemos un plato con verduras de muchos colores, tomate, pepino, lechuga, y a eso la porción de carne va acompañada con esa ensalada, pues estamos garantizando de que los nutrientes, en este caso de la ensalada, la vitamina C, van a de alguna manera ayudar o contribuir a que tú asimiles el hierro de esas carnes que estás comiendo. Eso solamente ahí para resaltar, es súper importante que escuchen esta parte que menciona la doctora, porque lo que regularmente pasa es que simplemente comemos el pollito, la carne, y sí, puede ser que nuestro cuerpo, y usted doctora me corrige, lo pueda asimilar,
pero si lo acompañamos con esta variedad, digamos, de verduras para poder absorber, es lo que va a ayudar a que tu cuerpo lo absorba de manera más rápida incluso. Sí, aquí en la sierra tenemos algunas costumbres o tradiciones que lamentablemente contribuyen a que nuestra dieta sea muy copiosa. ¿Copiosa en qué sentido, no? Siempre damos a los carbohidratos un mayor peso en nuestro plato. Entonces, quizás muchas personas en casa hoy día, cuando deciden qué van a cocinar, antes de haber decidido qué van a cocinar, ya han graneado el arroz. Claro. Entonces, eso ya se ha vuelto un hábito, ¿no? Y siempre tiene que ser acompañado ese arroz con papa o con otros tubérculos. Y damos un pequeño espacio en el plato a las ensaladas o a las verduras. Y la porción también de proteína o de carnes, muchas veces o no está o se utiliza, por ejemplo, en comunidades, esto es muy común, que se utiliza solamente en épocas festivas el uso o el consumo de carne, ¿no? De proteína. Es lamentable, pero es cierto, la región Cusco es una de las que lidera, sobre todo en datos o en registros de anemia, porque también culturalmente siempre se sirve primero la comida a los mayores y se olvida que primero deben ser los niños y que la porción de carne o de nutrientes en el plato debe ser sobre todo más significativa para ellos. Perfecto, doctora. Supongamos, y es algo que veníamos hablando previo a este en vivo que estamos realizando en redes, normalmente decimos un niñito o una persona flaca es una persona que puede tener anemia, pero claramente eso no es así. Puede ser una persona robusta y puede tener anemia, ¿verdad? Puede tener anemia, sí. En realidad ese no es un indicador. Como se dice, es importante, como lo dijo el especialista anteriormente, es necesario acudir al especialista primero para que le den el examen de laboratorio y cuando ya tienen identificado que es una anemia, sobre todo esta ferropénica o nutricional, pues recién empezamos con un tratamiento para su recuperación. Perfecto. Doctora, creo que es algo que también la gente se está preguntando. ¿Qué tipo de alimentos ricos en hierro, si hablamos de una anemia ferropénica, debería consumir mi hijo y qué cosas no debería consumir para evitar o contrarrestar este efecto que está ingiriendo en los alimentos? Bueno, también es cierto, lo mencionó el doctor, no solamente está el consumo de alimentos de origen animal como las carnes y las menestras o también las vísceras. También hay que tener en cuenta de que tenemos que cuidar mucho el consumo de vegetales y de algunos frutos secos, ¿no? Porque también puede ser una anemia por deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, ¿no? Entonces, también ahí se recomienda la suplementación por eso, ¿no? Es importante considerar los valores en el resultado de los exámenes también para eso. Perfecto, doctora. Bueno, le agradezco, doctora. Voy a hacer pasar al doctor Ángel. Yo me voy a retirar, voy a estar backstage justamente para empezar a leer las preguntas que nos están llegando en redes sociales y que ustedes como especialistas nos puedan ayudar a resolverlas. Okay. Doctor, por favor, tome asiento. Gracias. Y vamos a iniciar con las preguntas. A ver, tenemos la primera pregunta. Nos está escribiendo Giza Ayala. Doctor, buenas tardes. ¿Por cuánto tiempo se deberían tomar los suplementos de hierro y cada cuánto tiempo se debe hacer control de hemoglobina en niños? Perfecto. En realidad, qué buena pregunta, porque es una pregunta típica de consultorio. El suplemento del hierro va a ser muy variable. ¿Por qué? Porque va a depender todo del depósito del hierro con el que estemos iniciando. Muchas veces hay niños que no requieren un hierro en vía oral, sino requieren un hierro vía endovenoso, porque el depósito está bajísimo. Entonces, el tiempo de suplementación va a ser muy variable, de acuerdo a la recuperación y a la causa. Porque no solamente es suplementar, sino también es detectar la causa.
¿Por qué? Porque si el niño tiene parasitosis y no tratamos la parasitosis, aunque sigamos suplementando, igual va a seguir compitiendo y va a seguir generándonos anemia. Lo mismo, si es que el niño por casualidad está perdiendo sangre por las heces o está perdiendo sangre por la orina, hay que buscar la causa y de acuerdo a eso suplementar. Pero recuerda, más que la suplementación es la alimentación. Yo como hematólogo siempre recomiendo a los papás que si no vamos a tener una alimentación rico en hierro o rico en vitaminas o en el soporte nutricional, aunque le demos el mejor hierro, doctora, no va a funcionar. Siempre fracasa. Así es. Y sobre todo hay que tener mucha paciencia porque la recuperación es lenta, pero también tiene que ver mucho con el esmero y el cariño que le ponen los padres para que también su niño se recupere pronto. Perfecto, doctores. Doctor, una pregunta para usted. Nos escriben. Tengo un pequeño de 5 años y estoy intentando que consuma menestras. Sin embargo, no logro que pueda comerlas. ¿Qué otro alimento puedo darle en suplemento a ellas? Para suplir las menestras podrían optar por la quinoa, también puede ser la kiwicha, pero yo intentaría o le pediría a esos papás que, bueno, tienen estos niños que a veces son especiales porque los papás los hemos acostumbrado sobre todo a que hay cosas que no nos gustan, entonces a ellos también repiten estos hábitos y no les gusta, pues que intenten con preparaciones nuevas o que puedan camuflar el producto. Por ejemplo, hacer unas hamburguesas de lenteja. O también podrían preparar un mousse de arvejas que podría ser dulce o como si fuera un colado de frijol, ¿no? O sea, hay formas, o en un pancito, ¿no? También puede ser en un omelette, ¿no? Que podríamos nosotros incluir la menestra sin necesidad de que el niño vea en el plato pues esa porción a veces oscura de pues las amenazas verdes que dicen ellos, ¿no? Sino productos que pues no los notan, ¿no? Pero que los están nutriendo. Perfecto. Doctor Ángel, tenemos una pregunta que dice, ¿es verdad que si no trato la anemia crónica a tiempo se puede volver leucemia? En realidad, eso es falso. La anemia no genera leucemia. Eso es un mito que se ha generado de que, doctor, mi hijo tiene anemia y yo sé que está haciendo leucemia. Falso. La anemia es un síntoma más de la leucemia. Pero si usted tiene anemia, no va a generar leucemia, sino al revés. Si usted tiene leucemia, puede generar o va a generar anemia. Entonces, no todos los pacientes con anemia hacen leucemia, eso es falso. Perfecto. Doctora, tenemos a una mamita que nos escribe que dice, doctora Claudia, ¿cómo se puede determinar la deficiencia de la vitamina B12? ¿Qué efectos tiene esta deficiencia y es algo que se pueda llegar a prevenir? Sí, es algo que se puede prevenir. Yo creo que el doctor podría responder mejor esta pregunta. Lo que sí, solo lo que yo puedo decir es que por lo general la deficiencia de vitamina B12 se está dando más en casos de pacientes que tienen, han cambiado su estilo o sus hábitos alimentarios, o son veganos o vegetarianos. Es decir, dejan de comer carnes y lamentablemente eso provoca esta situación, ¿no? Y más en niños, ¿no? Claro, en realidad, ¿cómo yo voy a saber si un niño está haciendo una deficiencia de vitamina B12? Es típico el niño que va a tener algunas alteraciones neurológicas, entre esos los síntomas de las piernas inquietas, van a tener una lengua roja, igual de papilada, pero es una lengua roja o aframbuesada. Van a tener o pueden tener un tinte de piel medio ictérico o medio amarillito, ¿no? Son síntomas típicos y se diagnostica dosando el valor de vitamina B12. Un examen de sangre, así como dosamos hemograma, dosamos ferritina o el perfil de hierro, es lo mismo. Pero igual, si sospechamos, en realidad es poco frecuente en niños, pero yo he notado, doctora, que muchos pacientes que se han convertido en veganos, eso es muy cierto, o con niños sin obesidad.
En obesidad, porque no todos los niños obesos no son bien nutridos, o sea, eso es falso. Claro, por eso ¿no? se califica como malnutrición. Claro, y en realidad la incidencia de estos niños con anemia es altísima, realmente es alta. Sí, porque por lo general la malnutrición o la obesidad es por exceso en carbohidratos, también en frituras, y obviamente los papás olvidan o descuidan el darle alimentos ricos en hierro. Y tenemos una última pregunta que dice, estoy en mi último trimestre de embarazo y he estado luchando con la anemia durante todo este tiempo. Mi bebé al nacer podría llegar a tener anemia y ¿cómo lo podría combatir? En realidad sí. Una de las anemias más frecuentes en las gestantes es la anemia ferropénica, ¿no? Pero no dejemos de pensar que también pueden tener deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Ahora, cuando tu bebé en todo este proceso de gestación está absorbiendo todos tus depósitos de hierro y de vitaminas. ¿Por qué? Porque el bebé cuando nace va a absorber lo máximo que se pueda. ¿Para qué? Para que a los 6 meses le dure ese depósito de hierro, los 6 meses, le dure ese depósito de vitaminas de B12 a 2 años o de ácido fólico igual a los 6 meses. Pero si tú ya estás cursando con una anemia ferropénica, tu bebé no tiene depósitos de dónde absorber ese hierro. Entonces es necesario tratar, sí. Muchas gestantes simplemente se les da el suplemento de hierro, pero como lo vuelvo a decir, no todas las pacientes requieren un suplemento de hierro vía oral. Hay pacientes que necesitamos llenar los depósitos y se les debe colocar un hierro endovenoso. Mi mejor consejo, acude al hematólogo para ver cuánto están tus depósitos de vitaminas y de hierro y de acuerdo a eso suplementar lo máximo que se pueda. Segundo, si tú llegas con anemia al parto, recuerda que ahí también vas a perder sangre. Por ende, de lo que ya tienes anemia, te vas a convertir con más anemia. O sea, vas a tener los niveles de hemoglobina menor a lo que has iniciado el parto. Entonces, todavía hay chances en el último trimestre de poder suplementar con hierro endovenoso. Sí tenemos chances. Mi mejor consejo, acude al hematólogo y la parte nutricional es importante. Recuerda que una gestante necesita otro tipo de nutrición, así que esa parte me la deja usted. Sí, así es. En este caso tenemos una pregunta adicional que nos están escribiendo. Me dieron tratamiento para la anemia de mi pequeño, sin embargo no lo está siguiendo. ¿Qué podríamos hacer con este tipo de tratamientos fracasados, ¿no? Que no se pueden continuar? Es muy típico. Sí, lamentablemente una de las cosas que hablábamos antes del inicio de este video es que es difícil la adherencia, o sea, los papás no cumplen con darle el suplemento, se olvidan o a veces consideran que el niño se quejó, no le gustó el sabor, también de que le provocó dolor de estómago. Entonces eso lamentablemente hace que pues fracasen en el tratamiento y eso lamentablemente también trae consecuencias, ¿no? Como con la alimentación, ¿no? Ambas tienen que ir de la mano y tienen que ser obviamente siempre controladas, ¿no? Algo como para complementar de la doctora, en realidad sí, ¿no? Lamentablemente el Estado nos da un hierro que es el sulfato ferroso. Recordemos que el sulfato ferroso tiene como complicaciones o efectos secundarios el generar pues el estreñimiento, el generar la epigastralgia o el dolor de barriguita, ese sabor a metal, que muchas veces los bebés ya no lo quieren, y aparte tienes que darle entre comidas. Pero tenemos otros tipos de hierro, como el hierro polimaltosado. El hierro polimaltosado es tan mágico, es un hierro que no va a generar esos efectos secundarios como el sulfato ferroso. Es más recomendable. Más recomendable porque hasta lo puedes dar con las comidas y su absorción va a ser el 100%. Entonces, si tu bebé está recibiendo el típico hierro que nos da el Estado, que es el sulfato ferroso, te aconsejo poder acudir al hematólogo para poder rotar al hierro polimaltosado, que con eso vamos a tener una mejor respuesta. Y no olvides la alimentación, demasiado importante la alimentación. Quiera o no quiera tu bebé, tenemos que priorizar los alimentos ricos en hierro y en vitaminas. Y
algo adicional sobre la suplementación. Es importante que el especialista o el profesional sea el encargado de darte la dosis, porque es de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso del niño o niña. Nadie puede automedicarse ni pensar que porque a la vecina o a mi amiga o a mi mamá me dijo, no. Tenemos que recurrir siempre a un profesional para que nos dé la información exacta y el tratamiento preciso. Y finalmente, ahora sí, les prometo, doctores, que es la última pregunta, tenemos varias. La señora Paucar nos escribe, si la suplementación de hierro está causando dolores de cabeza o malestar, ¿qué otros métodos pueden existir además de una buena alimentación para combatir esta anemia que es significativa? En realidad, síntomas típicos de la anemia, pues es el dolor de cabeza, el malestar, el cansancio, el sueño. Si la suplementación de hierro que uno está teniendo, sea sulfato ferroso o sea hierro polimaltosado y no está siendo bien tolerable, mi consejo es acudir para poder pensar en un hierro viendovenosa. El hierro viendovenoso tiene algunos efectos secundarios, siempre y cuando de repente no ha sido bien administrado, pero en realidad el hierro endovenoso es mágico porque aseguramos la absorción del 100% del hierro. Es más efectivo. Pero recuerden otra cosa, el tratar anemia ferropénica, el objetivo no es mejorar la hemoglobina. El objetivo de tratar una anemia nutricional es mejorar los depósitos de hierro. Los suplementos, como su propio nombre dice, es suplemento. Pero la mejor forma siempre va a ser la alimentación. No hay otra opción. La mejor forma. Tu tratamiento puede fracasar, pero tu alimentación no. Lo que sí quiere decir entonces es que nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar nuestros hábitos alimentarios y por lo general esto implica también cambios en nuestro estilo de vida, pero tiene que ser de manera permanente. No pensar que nos estamos sometiendo a una dieta que solamente va a ser por un tiempo y después voy a volver a mis hábitos anteriores, sino que también tiene que haber un cambio y un cambio positivo, ¿no? Saludable. Intentar siempre combinar mejor los alimentos, hacer que también sean alimentos frescos, de la región, ¿no? Para garantizar esto. Perfecto, bueno, doctores, ahora sí les agradezco mucho este tiempo, este espacio, doctora Claudia, doctor Ángel. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Este ha sido un espacio, como les mencionaba al inicio del video, de prevención y educación. Así que con nosotros hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Gracias.